Bienvenidos al Bien. podcast del canal Historias de Venezuela. Este es el podcast número 1 y tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Dani Pereira, quien es un cantautor profesional con 23 años de experiencia en el área musical, egresado como TSU en música mención canto popular de la Universidad Experimental de las Artes. Actual director del coro infantil de bailadoras, adscrito al Instituto Municipal de la Cultura de Bailadoras. Además de toda esta vasta experiencia que tengo acá en el currículum conmigo en el área musical, Dani también es licenciado en Historia, egresado de la ULA. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios. Aquí en Mérida con bastante frío, pero Me muy bien, muy imagino, bien. qué bueno que está haciendo bastante frío. Es un gusto nuevamente tenerte por acá. Y bueno, el tema que nos une la noche de hoy es el imaginario, ¿no? Todo esto parte de un artículo que el maestro Dani escribió titulado Ciudad imaginada y leyendas urbanas en la historia de Mérida. Entonces, es curioso, Dani, que veo leyendo tu currículum que tú te dedicaste por muchísimo tiempo a la música, te tienes muchísimos años de experiencia y me llama la atención qué te llevó a dedicarte a la música. No, desde joven, desde niño, desde 10 años estoy tocando la guitarra prácticamente. Entonces fue algo que siempre me gustó, siempre quise hacer. Siempre me gustó. La casa siempre había mucha música. No tengo familiares músicos, sin embargo no sé, siempre ponía música y siempre era fanático de escuchar música. Compraba CD, cassette, qué sé yo, de la música de momentos y de moda. Y bueno, como que me gustó, me vi a alguien tocando la guitarra, me enamoré de eso. Bueno, y de ahí una larga historia. Lo de la historia, pues, es complejo porque yo quería en algún principio hacer una carrera donde pudiese escribir, ¿no? O que me facilitara, entonces historia es una de ellas, que me ayudara con el asunto de escribir canciones, porque bueno, como sabes, pues yo soy cantautor también, entonces quería desarrollar esa parte, digamos, de escritura y no sé, me gustó bastante historia siempre y decidí estudiarla. Y de ahí donde nace este tema de posteriormente ya terminando la licenciatura de los imaginarios. Y que me ¿Sí? llama mucho la atención, ¿cómo te fuiste o qué te llevó de específicamente la historia a centrarte dentro del imaginario? Mira, esa en la tesis está muy, es como un apartado, ¿no? Del por qué la escogencia de ese tema, que desde el punto de vista histórico, muchos que son ciencistas o, digamos por así, puristas, ¿sí? De esos historiadores rigurosos que se enfocan en el método científico y te dicen que el método, o sea, que el método de entrevista o la historia oral no es un método científico y que esos temas no son científicos, que no son ciencia, ¿no? Yo vi una materia dentro de las materias optativas que se llama el mito y el imaginario, y allí pues teníamos que investigar sobre una leyenda urbana y bueno, hacer entrevistas, era como antropología, una cosa entre antropología e historia. O sea, el centro de de la materia como tal era, pues, desarrollar una leyenda a través de entrevistas, ¿sí? Un trabajo etnográfico, ¿sí? Recopilación de entrevistas, de fotos. Y bueno, recordé ese relato que desde la niñez, pues siempre la gente hablaba, ¿no? Mis padres, mis amigos, mi familia, y ellos decían, pues, que bueno, que en Mérida existían varios túneles donde tenían varias entradas que se utilizaban para ciertas cosas y entrevisté inicialmente para esa materia a 10 personas y dije, concha, le fue un trabajo que puede ser una tesis, ¿no? Y el tutor, en ese caso el profesor que me estaba guiando en la materia, pues, estuvo de acuerdo conmigo, el profesor Francisco Franco de antropología de la Escuela de Historia, y dijo, oye,
pues buen tema para desarrollar como temática de tesis y bueno, de ahí empezamos a desarrollar ese asunto, ¿no? De la tesis de grado. Y chévere, fue ahí cuando empecé a recopilar bastantes entrevistas, estuvimos como un año recopilamos más de 35 entrevistas a diversas, digamos, entes, ¿sí? Yo dividía a los entrevistados en dos categorías, por así decirlo. Una, pues la población común, ¿sí? Que es la gente que hace vida, ¿sí? En el centro de la ciudad, el merideño pie, como llamamos, ¿sí? La persona que se toma un café en la plaza, el abuelito que se sienta a hablar con otros, parte de la población común, amigos, estudiantes universitarios, y cada uno pues me daba su impresión sobre el tema. Y está la otra categoría que es la ciudad letrada, o por así decirlo, el grupo de los intelectuales, ¿sí? Yo entrevisté intelectuales, políticos, religiosos, y el asunto era no verificar si los túneles eran reales o no. Ese no, o sea, nuestro centro, digamos, o el objetivo principal no era ese para nada. Nuestro objetivo principal era recoger la leyenda, ¿no? O las diferentes versiones y las diferentes versiones y las impresiones que tenía cada entrevistado sobre este tema. Y bueno, de ahí, a partir de esa entrevista, pues se dieron otros temas, como el asunto de la laguna en Mérida, la laguna subterránea también, que se conecta con diversas partes de la ciudad, y bueno, el asunto de los enterramientos. Todas las entrevistas dio tanta información que dividí el asunto no solo con los túneles, sino lo dividí como en tres partes, tres categorías, tres leyendas diferentes que responden, a un imaginario de la Mérida subterránea. Hay un imaginario muy interesante sobre eso, sobre la Mérida subterránea, que algunos espacios, hay túneles, sí hay un túnel que fue, como le digo, que fue algo normal, sí, eso fue en 1954, ese túnel existió, eso fue, ¿cómo te explico? En el antiguo colegio San José. ¿Tú conoces Mérida? He ¿O ido, no pero un no poco? la conozco. Sin embargo, Dani, ¿Dónde está la escuela? me llama mucho la atención porque siento que incluso ya antes de entrar como tal en el tema de oír estas recopilaciones, yo, no, yo siento que quizás como cultura tenemos ciertos baches respecto a ciertos conceptos, ¿no? Y me llama la atención dos conceptos muy particulares, ¿no? Primero, lo que llamamos leyenda urbana y segundo, lo que llamamos el imaginario. ¿Pudieras hablarnos un poco más sobre eso? Sí, el imaginario, en la tesis hay un capítulo que habla solamente de ese tema, el imaginario urbano, porque el imaginario urbano es complicado de entenderlo, ¿sí? De hecho, yo tuve que citar y recurrir a los grandes autores de los imaginarios urbanos de Latinoamérica, que son, bueno, entre ellos García Canclini y Armando Silva, son grandes autores de los imaginarios urbanos, entre otros, textos así fuertes, por así decirlo, del imaginario para poder establecer una base conceptual, ¿no? Porque es verdad, una cosa es la leyenda urbana, lo que se transmite por la oralidad, pero esa leyenda urbana es construida a través de un imaginario, ¿sí? El imaginario es la construcción mental, ¿sí? Que hace el individuo de su entorno, ¿sí? Una construcción, un croquis mental, un croquis cultural que viene pues dado por una rutina, por elementos culturales, por elementos del idioma, por elementos de cosmovisión incluso, ¿no? Ese es el imaginario, ¿no? Y ese imaginario pues, se proyecta a través de manifestaciones culturales, ¿sí? En este caso, las tradiciones artísticas son unas, la música, las canciones, el arte, el graffiti, las obras de arte, el paisajismo, por ejemplo, y los relatos, obviamente, los relatos es parte fundamental porque las leyendas urbanas, pues,
son mitos o son una especie de mitos modernos, ¿sí? Que se construyen a través de la percepción de un espacio, en este caso que estamos hablando de la ciudad de Mérida. Sobre ese espacio se han generado ¿sí? ciertos imaginarios que se proyectan en leyendas urbanas. Y esas leyendas urbanas, que es lo interesante, nos conectan a un pasado histórico que mira, dice mucho de cómo ve el merideño y de cómo, y de cómo construyó su propio gentilicio, por así decirlo, o es parte de la cultura, ¿no? Esas leyendas son parte de la historia, sean reales o no, son parte de la historia y se vinculan a veces con hechos reales, históricos, y a veces no, pues, a veces simplemente pues son cuentos de camino, como llaman. Completamente. Entonces, todo lo que uno denomina, vamos a decirlo así, mito, la leyenda, el fantasma, todo el tipo de historia que pueda ser paranormal, de alguna forma entra dentro de esto que llamamos el imaginario. Sí, son construcciones, sí, sociales, son construcciones sociales, obviamente, que se configuran a través del imaginario, ¿sí? Bueno, allí el ser humano, eso no solamente en Mérida, ¿no? En todas las ciudades ocurre esto, en todas las poblaciones, en todos los centros urbanos, por así decirlo, se consolidan pues a través de sus imaginarios, ¿sí? Son construcciones, y esas construcciones mentales generan pues, tradiciones. Sí, por supuesto, y ahí entra todo lo que tiene que ver pues las creencias, sí, Es que es me parece interesante porque uno echa los cuentos, pero uno no sabe como de dónde se marca eso a nivel un poco más conceptual, ¿no? Por eso es sí, eso interesante. responde a un imaginario urbano que, bueno, es la proyección de ese imaginario. Pues las leyendas urbanas pues son proyección de ese imaginario, ¿sí? Simplemente como Entiendo. el merideño se imagina la ciudad, ¿sí? Hay, el artículo y tanto la tesis se hace mucho énfasis en eso, ¿no? Que la ciudad no solamente son un conjunto de construcciones arquitectónicas, sino la ciudad también son un conjunto de construcciones imaginarias, ¿sí? Donde el individuo y la sociedad proyecta sus pensamientos, sus impresiones, sus sentimientos, ¿sí? Todas estas cosas, ¿sí? Son provenientes de un imaginario urbano, obviamente. Y yo creo que este imaginario de alguna forma está incluso ligado en sí por la cultura no solo de una región, sino de todo el país, porque tú me dices lo de los túneles y bueno, yo soy de la Victoria, Estado de Aragua, y ahí justamente hay una leyenda muy similar, que es que bajo la Ah, plaza principal hay unos túneles que cruzan y conectan unas casas que eran casas que pertenecieron a Mariano Montilla, por ejemplo, que fue uno de los próceres de la independencia, junto con un antiguo colegio de monjas que ahora es una escuela. O sea, hay muchas leyendas. Yo he oído muchas veces cuentos de compañeros que dicen, sí, yo fui a la casa de un señor que tenía una entrada a uno de los túneles desde la casa. Pero como usted dice, siempre es o el conocido o el primo de un amigo, siempre... Que eso es algo que me llama mucho la atención en su investigación, porque mi- parece algo común, pero uno siempre que escucha esas historias, es muy raro conseguir recuentos de primera mano, como que alguien te diga, yo lo vi, sino siempre es el primo de un amigo. sí, siempre es así. Mira, eso es una constante antropológica, eso pues, en historia o digamos así, el término científico, ¿sí? O social, si decide, por así decirlo, o académico. Los científicos, los científicos pues se encarga de generar nuevos conocimientos, ¿no? Es ahí donde la investigación sí tiene una cabida pues científica, ¿no? Porque estamos generando se generó un nuevo conocimiento a partir de la recolección de entrevistas, ¿sí? En este caso de la tradición oral. Eh, Mira, es una constante antropológica, ¿sí? Que pervive en toda Latinoamérica, pero eso es una herencia que viene dada de la ciudad europea, ¿sí? O sea, eso forma parte, ese imaginario, ¿sí? En algunos sitios donde son leyendas,
forman parte de la ciudad europea. La ciudad europea, pues, cuando eh, los españoles llegaron y conquistaron esta parte, pues, del continente, así, asentaron sí, la configuración de las ciudades, por así decirlo. Mérida, pues, tiene esa configuración que actualmente se mantiene, ¿no? Todas las ciudades eh, latinoamericanas, por así decirlo, mantienen esa tradición o esa configuración de los centros de poder, ¿sí? Lo primero que se hacía, la Plaza Mayor, el Cabildo, o la gobernación, la alcaldía, como se quiera llamarlo, la iglesia, y, y por lo general siempre había también un seminario, un convento, qué sé yo, ¿sí? Por ahí hay un apartado, me acuerdo de la tesis donde se habla de eso, ¿no? Que es imaginario, pues, producto de una constante antropológica, existe en toda Latinoamérica. No solamente es en Mérida, Venezuela, ya tú lo estás diciendo que también existe ese relato en el estado de Aragua, y ese mismo relato existe en Argentina, en Chile, en México, en Mérida de Yucatán también existe ese relato, y en algunos casos sí existieron, en otros casos pues no, solamente son una leyenda urbana, porque esos túneles se vinculan mucho con el asunto del poder también, sí, cuando tú, cuando tú analizas los relatos, que hay muchas versiones, eso sí es cada quien tiene una versión diferente y eso es lo interesante, pero también lo complejo, porque pues hay algunas cosas que encajan y otras que no, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? También que, que tú puedas analizar eso. Yo me lo disfruté en aquel momento, ¿no? Cuando hice eso hace ya más de 10 años, imagínate. Me imagino. Eh, Mira, uno de los relatos más fuertes, o digamos, por así decirlo, que en Mérida, sí, en la catedral, por ejemplo, existían túneles que se comunicaban con la gobernación y con la Plaza Bolívar, y que tenían diferentes salidas. Pues estas salidas, sí, o estos túneles, estos espacios, los utilizaban, este es como el más común, ¿no? Eh, la gente poderosa, sí, en este caso, pues los políticos, las élites, por así decirlo, coloniales, sí, porque son relatos que se remontan a tiempos de la colonia, incluso. Eh, bueno, que se comunicaban entre sí los principales centros de poder para no tener contacto con la población, digamos, de estamentos más bajos, ¿sí? Que con los esclavos, con los indios. Ese era uno de los relatos. Otro era, eh, si tú te pones a ver, para escapar en caso de una invasión, ¿sí? Lo utilizaban como refugio también, para esconderse de las invasiones, de las guerras. Pero también existe otro cuento, más un poco bizarro aún, que se dice pues que allí pues muchos, digamos, ¿cómo llamarlo? Muchos poderosos, ¿sí? Mucha gente perteneciente a los poderes políticos, religiosos y sociales, pues se metían a estos espacios a hacer rituales, a hacer brujería, incluso a tener encuentros sexuales, ¿no? Eso, entre otras cosas, hay un relato muy específico, que recuerdo ahorita, es una leyenda urbana, pero que también forma parte de este asunto de los túneles, que también que se relaciona con todo esto, es que en la Plaza Bolívar de Mérida, anteriormente, en su esquina superior izquierda, en la avenida 3, el actual Centro Cultural Tulio Febres Cordero, anteriormente eso fue un convento de las Clarisas. Toda esa manzana fue un convento que duró 300 años allí. Eh, Ese convento eh, fue una institución muy poderosa hasta el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, 1800, a partir de 1870. El Estado le comienza a hacer la guerra, sí, por así decirlo. Hay una pugna entre iglesia y Estado, y el Estado, en este caso el gobierno, expropia los bienes de las Clarisas, ¿sí?
esa manzana la expropia, por así decirlo, le quita sus bienes. Supuestamente el gobierno de ese entonces, para, como le digo, justificar su hecho, ¿sí? Eh, Argumentó que ellos habían revisado, en algunas partes habían encontrado túneles y en esos túneles habían encontrado fetos de religiosas. Eso fue en 1870 y no recuerdo ahorita la fecha, 1800, a partir de 1870, creo que fue en 1874. Por ahí un libro muy bueno que especifica ese relato, hay un documento escrito y todo, ¿no? Por los funcionarios del gobierno de Cumban Blanco, si mal no recuerdo, no, mentira, no hay un documento, es un rumor que ellos hicieron correr, como para justificar su hazaña o su acción, ellos pues hicieron este comentario, ¿sí? De que, como te digo, que consiguieron unos túneles que se conectaban con la catedral y supuestamente los curas y las monjas pues tenían encuentros amorosos y de ahí pues las monjas abortaban. Ese relato es muy común también de las ciudades europeas, de México también, es muy común, ¿no? Ese espacio como lo prohibido, ¿no? Donde se practican muchas cosas que no son del común, por así decirlo, y que no son comunes y que bueno, que son espacios que se prestan para ese tipo de cosas. Entonces es como una visión de la ciudad totalmente diferente, ¿sí? No es solamente la existencia de los túneles, porque esos túneles existieron para algo y bueno, parte de eso es eso, ¿no? Para hacer cosas como prohibidas, ¿no? Ante la luz de la sociedad, por así decirlo. Otro relato Ya que va, también Dani, responde al es que asunto. no, es que te voy a compartirte esto porque es que tú me lo dices y me llama mucho la atención. Yo creo que verdaderamente es una Mérida subterránea, ¿no? Pero es que justamente dentro de la idea o ese imaginario de los túneles en la Victoria pasa exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas que te comenté que vinculaba varios edificios con una escuela de monjas? Un Ajá, colegio de monjas. Bueno, varios de los relatos que yo escuché de forma oral, por supuesto, nada de esto tiene ningún basamento, son relatos orales. Pero muchos de los exactamente. relatos orales decían justamente que habían fetos dentro de los túneles. Oye, qué curioso, ¿no? Sí, eso es lo que decía, ¿no? Mira, uno de los entrevistados muy conspiranoico, él, ¿no? Un señor ya mayor, me dijo que no investigara este tema, que me iba a traer problemas, porque en esos espacios habían armas, que no sé qué, que armas extranjeras, un pocotón de cosas, sí, muy conspiranoicas, ¿no? Casi que debajo de la Plaza Bolívar había un arsenal nuclear, una cosa así muy loca, ¿no? Como tratando de asustarme, no investigues eso porque eso te puede traer problemas, qué tal, y pues cuando tú ves, pues bueno, es parte de la teoría de la conspiración también que se crea el individuo, ¿no? Que empieza pues a maquinar cosas y bueno, pero es interesante también porque bueno, ahí ese imaginario refleja eso, la teoría de la conspiración también, que son construcciones que exageran un poco, ¿no? Y le añaden grandes eventos de grandes magnitud que a veces pues no, como te digo, no tienen asidero en la realidad, ¿sí? Por así decirlo, social. Desde el punto de vista también, digamos, de la ciudad letrada, que es muy importante también conocer esta versión, ¿no? La versión de los historiadores, de los geógrafos, eh, ¿cómo decirlo? De los políticos, bueno, de muchas personas que han estudiado Mérida de las diferentes perspectivas. Eh, Esta tierra, pues, ha tenido el privilegio de contar con grandes intelectuales por la Universidad de los Andes. Han salido muchos escritores, muchos investigadores, muchos académicos que han investigado Mérida de diferentes perspectivas pues bueno, hay como un estudio bien interesante, ¿no? Del enfoque geográfico, del enfoque científico, por así decirlo, del enfoque histórico, y bueno, de cualquier punto de vista se ha estudiado muy bien a Mérida, ¿no? Pero haciendo mención, perdón, a la ciudad letrada, eh,
cada uno de ellos me daba una impresión bastante interesante. Te voy a compartir, por ejemplo, la anécdota de un exgobernador de Mérida, Jesús Rondón Ucete, uno de los entrevistados. Hicimos una entrevista de 4 horas, me acuerdo. Fue muy interesante porque esa entrevista me dio para construir muchas cosas, además del asunto de los túneles. Y él me dice que durante su gestión él mandó a buscar esos túneles porque a él siempre le llamó la atención de esos temas, ¿sí? Y él me dice que él mandó a buscar esos túneles en la gobernación y que, que no encontraron los túneles, que no se encontraron los túneles. Este, ahora, él me dice que él estudió en el Colegio San José. El Colegio San José está ubicado en el centro de la ciudad, como una cuadra más allá de la Plaza Bolívar, ¿sí? Que actualmente es la Escuela de Música de la ULA, la Facultad de Arte, y una escuelita que se llama la Escuela Coromoto. Esa manzana pues, cubre varias instituciones allí educativas. Anteriormente eso pertenecía a los jesuitas, ¿sí? Estoy hablando de mitad del siglo pasado, ¿sí? Los jesuitas compraron esos territorios. Es que hay que hacerte una explicación bastante amplia de la ciudad, ¿sí? Por ahí hay unos planos incluso que hicimos, incluso no, hicimos planos a partir de estos relatos. Y bueno, el que conoce Mérida, pues sí, sí va a entender, ¿no? La, la manzana esta donde está la escuela de música y el judo, ¿sí? Todo eso pertenecía al Colegio San José. Ellos hicieron dos construcciones, por así decirlo. Una donde está el asunto del judo y otra donde está el colegio. Anteriormente, pues esos colegios eran internados, ¿no? De niños, ¿sí? Estudiaban niños, solo niños. Internado, era un internado. Y no le permitían a los niños salir a la calle, ¿sí? Entonces, ellos, para llegar al asunto, al judo, o lo que actualmente es el judo, allí habían unas piscinas, había un estadio que todavía existe, pero el estadio se desplazó un poco hacia abajo. Anteriormente todo eso era el estadio, la piscina, que todavía existe. Para ellos, para los jesuitas y sus estudiantes, llegar a la piscina y a esos espacios deportivos, ellos tenían que salir del colegio. Entonces, para no arriesgar a los muchachos, ellos hicieron un túnel, ¿sí? Que iba por debajo de una de las calles, ¿sí? En este caso, la calle 25, perdón, entre Avenida 5 y 6, allí hay un túnel que actualmente eso ya está clausurado, ahorita me imagino que es parte de la cañería, ¿sí? Un túnel pues que no tenía como gran misterio, porque eso fue un túnel que se construyó en 1954, o sea, te estoy hablando reciente, cuando Pérez Jiménez, fíjate todo lo que tiene que ver, por eso es interesante conocer también el asunto histórico, ¿no? Cuando Pérez Jiménez viene a Mérida, él negocia algunas cosas con los jesuitas, entre esas, la compra de algunos terrenos para hacer la avenida del viaducto. Entonces, digamos, los jesuitas accedieron a hacer esa negociación, que el gobierno utilizara sus espacios, pero que, bueno, que el gobierno se encargara de construir un túnel que atravesara la calle, o sea, que para que los muchachos no salieran a la calle, ¿sí? Entonces, en ese recinto que actualmente se llama el judo, allí hacían eventos deportivos, hacían eventos culturales, hacían muchas cosas. Entonces, por ese túnel era como una especie sí, de pasillo donde pasaban los estudiantes y no solamente el exgobernador que estudió ahí me dijo eso, sino entre otros intelectuales que estudiaron en ese colegio, que es uno de los mejores colegios que ha tenido Mérida, muy antiguo, que cerró, ¿no? Ya que la absorbió hace mucho tiempo. Y la Universidad de los Andes compró esas edificaciones, ¿sí? Pues esos espacios los clausuraron, ¿sí? La entrada era bajar una escalera y esa escalera pues la sellaron y eso es un piso.
donde actualmente está una cantina donde venden comida a los niños de una escuela que está ahí, ¿sí? Esa es una cosa, Qué extraño tener y una la cantina pared, que lleve con un túnel. sí, que debajo haya un túnel, ¿no? Y me Sí. imagino que eso actualmente, eso formará parte del asunto de las cañerías, ¿no? Formará parte de eso, y en la otra entrada, pues también está sellado con una pared. Eso, yo le tomé fotos a eso. Que ese túnel sí existió y está en un plano. Y una profesora de la escuela de historia que investigó sobre la historia de los jesuitas también tiene, como te digo, hizo su plano. O sea, eso o sea, eso está verificado. O sea, que sí existió ese túnel, ¿sí? Qué Hay otra maravilla. edificación al norte de la ciudad, en el sector de Belén, donde hay un liceo, muy antiguo también, que bueno, que fue donde salió este reel de Instagram y de TikTok que hace mención a lo que yo investigué. Claro. En ese liceo, se dice pues que allí funcionó la Seguridad Nacional, ¿sí? La Seguridad Nacional era una fuerza represiva que tenía la dictadura de Pérez Jiménez, ¿sí? Y supuestamente en esos espacios debajo de ese auditorio, del auditorio del liceo, sí, perdón, había un sistema de túneles que conectaban con varios espacios de la ciudad y que en esos túneles torturaban gente, desaparecían gente, bueno, entre otras cosas, entre otras prácticas. Uy. Eh, ese es interesante en ese liceo porque yo fui, me metí debajo del auditorio, yo tomé fotos, hice ahí ciertas como estructuras de rejas de cárcel, sí, por así decirlo. Y ya la entrada, cuando yo fui, pues estaba sellada, pero dicen que años atrás, en los 90, eh, que estaba el hueco ahí, la gente, y los chamos se metían, los chamos del liceo se metían y que mucha gente se metió ahí. De hecho, en el reel que hoy estuve revisando, lo vi casualmente hoy, lo vi, mira, y muchos de los comentarios de la gente decía, mira, pues sí, yo estuve ahí, sí, yo entré, pero no nos íbamos muy adentro porque nos da miedo. De hecho, eso lo Claro, qué mandaron a clausurar horrible. por eso mismo. Lo mandaron a clausurar porque la gente se estaba metiendo para allá y entonces los muchachos del liceo, pues eso es un peligro porque son espacios pues, peligrosos, donde hay concentración de gas, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas pues bueno, que le puede generar. Pero sí, en ese liceo sí eh, hay como te digo, como vestigios de rejas, de cosas interesantes. Sin embargo, los historiadores me dicen, de gente que ha estudiado Mérida desde una perspectiva histórica y política, me dicen que ahí no funcionó la seguridad nacional, que la seguridad nacional funcionó en otro espacio y que en ese entonces esa cosa, esa casa, ese liceo, lo que había allí era una casa de una familia. Entonces es como el Wow. encuentro de visiones, ¿no? Pero fíjate que yo fui y sí, en efecto, vi el hueco tapado, tapado.